Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas, a través del canal 25 de Tigo, Ñande Yarañe TV, el primer canal católico del país. Aquí estamos abriendo otro capítulo de Examinando. Por supuesto, como es natural, agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares, hoy llevando, por supuesto, la continuidad de los sacramentos. Ya está con nosotros el señor hermano Cristian Coronel. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo le ¿Cómo va? estás, hermano Juan Pablo? Un saludo también para ti y para todos los que están allí viéndonos, acompañándonos en este nuevo programa de Examinando, como dijiste muy Y bien. muy bien. Además, un tiempo fuerte, un tiempo privilegiado como lo es la Cuaresma, un tiempo en el que se nos llama a interiorizar mejor los misterios, particularmente del Tríodo Pascual. Sin lugar a dudas, querido hermano Cristian. Y también queremos agradecer a Iván, quien así nos acompaña permanentemente en la realización, en la producción de este nuestro encuentro. También a Alberto Maciel, a el señor Arnaldo Bernal y a todos los que así de alguna manera con su granito de arena permiten que esto esté en su pantalla. Bueno, hermano, vamos a empezar inmediatamente todo esto porque tenemos mucho que hoy dar, encender esa luz a la manera en la que a usted le corresponde. Así es, hoy vamos a hablar y dar continuidad al tema de los sacramentos que hacen referencia a estas 7 vías instituidas por Jesucristo, que son vías de gracia. Eh, Vamos hoy a continuar con lo que es la Eucaristía. Sí, justamente Juan Pablo, queridos hermanos, usted que está ahí detrás, ¿será que estamos viviendo de manera eficaz este tiempo de Cuaresma? Es un tiempo en el que nos preparamos 40 días que van desde el miércoles de ceniza hasta inclusive el miércoles santo, preparándonos para el trido pascual. Es un tiempo fuerte de conversión, de ayuno, de limosna. Es un tiempo en el que la iglesia nos invita a hacer una introspección, ¿verdad?, de conciencia sobre cuáles son los puntos centrales que debemos mejorar, que debemos pulir. Y eso lo hacemos a través de la gracia, de los sacramentos, particularmente en este tiempo que resuena con mayor fuerza el sacramento de la reconciliación. Es un sacramento en el que nos introducimos en el misterio de la misericordia de Dios y es donde nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados somos limpiados, de hecho ya lo hemos sido por Jesucristo, por ese sacrificio único y perfecto que ha realizado en la cruz. Y de esta forma, esto se planifica particularmente como hoy seguimos con la Eucaristía. Esta palabra que significa acción de gracias, haciendo una pequeña retroalimentación del programa anterior y que se centra en la actualización del sacrificio único y perfecto de Jesús en la cruz. Este es el sentido de este tema. Además, como diría San Agustín, es la reina de todos los sacramentos. Y es el sacramento también que forma parte de lo que corresponde a los sacramentos de iniciación cristiana, que son 3: bautismo, Eucaristía y confirmación. ¿Sí? Confirmación cuando llegamos a la adultez en la fe. Pero absolutamente todos los sacramentos van y se desprenden de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro. Acordémonos, hermanos, y volvemos a reiterar de que esto es importante para todo el pueblo católico, querido hermano Juan Pablo. A veces nos olvidamos que la asistencia a la Eucaristía es un elemento o es una acción obligatoria para todo bautizado. No es algo opcional, no es algo prescindible, sino que es algo imprescindible. La asistencia todos los domingos a la Eucaristía y las fiestas de guardar. ¿Sí? Y en este mes de marzo, donde resalta de manera particular una de las solemnidades más grandes que tiene el santoral de la iglesia, como lo es San José. ¿Sí? También, Sí, también, sí, señor. también. Por eso quiero recordar hoy a San José. San José, el hombre del silencio, el hombre que, de alguna forma, el hombre eucarístico. ¿Por qué? Porque es el hombre que tuvo en sus manos al propio Jesús, es el que acompañó a Jesucristo en ese proceso de crecimiento, de ese proceso humano particularmente, donde Él lo protegió, lo proveyó, ¿sí? Y José es modelo perfecto del hombre que se entrega, del hombre que sirve
del hombre que escucha la voz de Dios y cumple con sus mandatos, cumple con su misión. ¿Sí? Una misión en la Sagrada Escritura no aparece una sola palabra dicha por San José. Pero sin embargo es patrono universal de la iglesia, ¿sí? Gran protector de la iglesia y modelo de perfección en el sentido de alcanzando o buscando la santidad. Por ello, hoy recordamos, ante un pequeño paréntesis, recordar a San José, ¿sí? Que ruegue por nosotros, ruegue por su iglesia y ruegue por todos los que forman parte de ella. Muy bien, siguiendo con el tema, entonces la Eucaristía se divide en en dos grandes, vamos a decir, divisiones o dos mesas. Una de ellas es la liturgia de la palabra, en donde se centra obviamente en la palabra, donde escuchamos fuera del tiempo pascual en la primera lectura los profetas, luego cantamos el salmo, cantamos los salmos. En la segunda lectura escuchamos a uno de los apóstoles, ¿sí? Y luego con el aleluya que nos preparamos para escuchar a Jesús en el Evangelio, ¿sí? En el tiempo pascual, sin embargo, la primera lectura y la lectura siempre son tomadas del Nuevo Testamento, los 50 días que preceden a Pentecostés y van desde la misa o la Eucaristía del pregón pascual, ¿no? Donde se proclama el pregón pascual y donde es la Eucaristía más bella, una de las más bellas, una liturgia más bella del año. Entonces, durante este tiempo de Cuaresma, tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, recurrir al sacramento de la reconciliación. De hecho, tenemos que hacer todo el año, pero durante esta Cuaresma de manera particular para preparar el corazón y celebrar realmente con dignidad el triduo pascual, ¿sí? Y el segundo elemento es practicar aquellas que forman parte y son parte del espíritu de la Cuaresma, como lo son el ayuno, son la oración y es la limosna, ¿sí? Estos tres ejes que corresponden a estos días de preparación acompañando a Jesús en el desierto. Por eso encontramos en los templos que no hay flores, que no hay una decoración especial, hay sobriedad, siempre manteniendo la elegancia, obviamente la dignidad de ese lugar sagrado como es el templo y de manera muy particular el presbiterio. De esta manera la iglesia nos enseña que hay algo grande que va a llegar, como significa el número 40 en la Sagrada Escritura, la preparación a un acontecimiento magno, un acontecimiento grande, en el que se va a revelar una vez más la providencia y el proyecto de Dios. Siempre Dios es el que triunfa, siempre Dios es el que ejecuta ese plan que lleva a la victoria de lo que Él desea y busca. Y de hecho lo ha consumado con nosotros a través de Jesucristo su Hijo, dándonos la salvación y la capacidad de poder alcanzarla, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, el único digno, y en Él todos hemos sido convertidos en dignos, porque en la filiación divina, como hijos de Dios, nos corresponde a partir de esta obra redentora del Señor, alcanzar o entrar en su presencia siempre y cuando estemos unidos a Él. Y para que esta unión sea más perfecta, la Eucaristía es uno de los parámetros esenciales y de hecho yo diría la central de todos los sacramentos, en donde nosotros recibimos a Jesús. Primero recibimos su palabra, luego recibimos su cuerpo y su sangre. Por eso la Eucaristía comienza desde el momento en que se encienden las velas en el altar, es el instante donde se nos dice que tenemos que guardar silencio. Pero la precedencia o el introito a este sacramento debería ser la preparación espiritual con el rezo y la meditación de los misterios del Santo Rosario. Y en este tiempo de Cuaresma, la meditación de las estaciones del Vía Crucis, que se deberían rezar no solamente los viernes, sino todos los días. Y de hecho, todos los viernes del año, a excepción de los viernes de la Pascua, ¿sí? De la Pascua. Por eso, preparar el corazón en esta celebración que nos hace dignos, porque es un pedazo del cielo que baja por la acción del Espíritu Santo sobre ese lugar y en donde el sacerdote, en representación, y es Cristo el que la celebra,
donde actualiza una vez más el sacrificio perfecto en el Calvario, en la cruz. Entonces, comenzamos. Yo diría que la manera más correcta sería comenzar ya esa preparación con la meditación del Santo Rosario. Por eso llegar al templo, llegar antes de que comience la Eucaristía, mucho antes de que comience la Eucaristía, para meditar el Rosario es un elemento primordial. No como tenemos esa mala costumbre de llegar a última hora, corriendo, ¿verdad? Juan Pablo, así Sí, siempre, porque andamos corriendo todos los días en la vida, sí. ¿verdad? Pero ese momento es un momento de intimidad con Él, es un momento de intimidad con Jesús. Y precisamente, perdón, querido hermano, precisamente sobre ese punto es interesante también hacer una reflexión, ¿verdad? Una meditación de cómo uno, al empezar de todo el ingreso al templo, en el tiempo en el cual señalás de estar antes, y por sobre todo mantener esa actitud de entrega, de abrir el corazón para que entonces uno pueda contactarse con el Señor en un momento en el cual es tan especial, Claro, aparte de ser especial, es único. es único. Es único, ¿sí? Y por eso, como te estaba diciendo y le estaba diciendo a los hermanos, el rosario nos prepara. Claro. ¿Por qué? Porque desde la mirada de la Virgen María, con sus ojos, podemos nosotros aprender a interiorizar mejor el misterio, ¿sí? ¿Verdad? Sin duda alguna. Por eso, María es la mujer eucarística por excelencia, la mujer eucarística por excelencia. Y también aquella, en este tiempo de Cuaresma, la Madre Dolorosa. Sí, pero también es la madre de la alegría que abraza al resucitado. Sí, y esa es nuestra perspectiva de futuro. Esa es la dimensión escatológica, diríamos, donde estar en la presencia del resucitado, que nos dé como su primer don la paz. Ese es el primer don que Él regala a aquellos que presencian ese momento único dentro de la historia. El único que se ha levantado y ha dejado el sepulcro vacío. ¿Sí? Y siguiendo con el tema de la Eucaristía, entonces iniciamos con la munición de entrada, luego el canto en donde nos ponemos en pie, el sentarse, pararse, eso también tiene una connotación pedagógica dentro de lo que correspondería al culto cristiano, porque tiene su significado, ponerse en pie como Cristo se puso en pie, Cristo está de pie ante el Padre, a la derecha del Padre, está resucitado, ¿sí? Glorioso. Y eso nosotros estamos ya con Él, hemos alcanzado la victoria, por eso nos ponemos en pie. Cuando nos sentamos, ese momento donde nosotros escuchamos las enseñanzas del Señor, ese momento en que la iglesia escucha a su esposa, al magisterio, ¿sí? Al magisterio, mejor dicho, de la iglesia, de la iglesia, escucha las enseñanzas de los santos padres, escucha la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y de esa manera, obviamente, nosotros nos adentramos un poco más en la comprensión del misterio, porque nadie puede amar aquello que no comprende de alguna u otra forma. Es un misterio, Dios es un misterio. Pero esto no significa que hay cosas que se nos han revelado. Y de hecho lo ha hecho Dios a través de su palabra, como lo es la Sagrada Escritura. ¿Sí? No hay otra revelación luego de la muerte del último de los apóstoles. Esta es la revelación perfecta, la Eucaristía, perdón, las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Volviendo a reiterar. Y la Eucaristía también, de alguna forma, es una revelación porque es donde Él saca el velo y se nos muestra. Se nos muestra como ese Dios de misericordia, ese Dios compasivo, ese Dios que se hace bebé en Belén y ese Dios que vuelve a hacerse, vamos a decir, bajo la apariencia de pan, escondido bajo los velos eucarísticos, manifiesta su presencia en medio de su iglesia. ¿Sí? Este es el sentido. Entonces, es munición de entrada, canto, nos ponemos en pie para recibir a Jesús, para recibir a quien celebrará y presidirá ese sacrificio. Luego de eso, ya iniciamos con el saludo. Luego del saludo, ya viene el momento del acto penitencial. ¿Sí? Entonces, para dar continuidad luego del siguiente bloque. Sin duda, sin duda. Pero antes de ir a esa pausa, también hay que, me parece a mí, ¿verdad, hermano Cristian? Recordarle un poco a nuestros hermanos, especialmente a las hermanas, de siempre llevar una vestimenta adecuada en
son de respeto, son de esto que estás señalando. Entonces, eso también es importante. A veces la gente cree que toma un lugar o va a un lugar donde pueda mostrarse y todo ese tipo de cosas. Hay que decir eso, hay que señalar un poco ese aspecto también de ir un poquito de manera recatada, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Muy bien. Sí, bueno, vamos ahora a esa pausa aquí en Examinando. Hoy los sacramentos como es natural, en la continuidad y en la Eucaristía. Y así de esta manera el hermano Cristian nos enciende no solo una luz, un gran reflector para que tengamos en cuenta y enriquezcamos más nuestro espíritu. Vayamos a la pausa y ya volvemos enseguida con Examinando a través de Ñande Yarañe TV, canal 25 de Tigo. Ya venimos. Más vale encontrarte sin haber resuelto tus enigmas que resolverlos y no encontrarte. Esto lo ha dicho San Agustín. Retomamos nuestro encuentro de Examinando aquí a través del canal 25 de Tigo, Ñande Yarañe TV, el primer canal católico del país. Como es natural también, saludamos al padre Víctor Luis Cabañas, como siempre dándonos también el apoyo para seguir desarrollando este programa denominado Examinando, junto al hermano Cristian Coronel, que hoy nos trae la Eucaristía en la continuidad de los sacramentos. Así es. Y siguiendo con nuestro tema, en este segundo bloque, donde reiterando la importancia y la centralidad de la participación dentro de lo que corresponde a la Eucaristía. ¿Sí? Se divide esta celebración, este culto, que es la mayor manifestación del amor de Dios y es el culto perfecto. No hay otra oración que podamos decir que supere a la Eucaristía. No existe. No existe. Porque escuchamos o vemos en tantos lugares, a través particularmente de las redes sociales, que tal oración de liberación, que para conseguir esto, que para conseguir aquello, no. Para alcanzar la gracia, que aquello de lo que necesitamos y conviene para nuestra conversión, esto se centra particularmente en la Eucaristía como la fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia, de la oración de la Iglesia. No hay otra más grande. Y todas las Eucaristías son de liberación, todas las Eucaristías son de sanación. No existe una Eucaristía, vamos a decir, diferente en cuanto a que misa de sanación, que misa de liberación, no. Todas, absolutamente todas, tienen esa característica. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús quien la celebra. Es el mismo Jesús quien se entrega. Es el mismo Jesús el que se da como alimento. Por eso Él es sacerdote, Él es el altar, es el que preside, es el alimento perfecto, el nuevo maná del cual ya no tendremos hambre y ya no tendremos sed. ¿Sí? Este es el verdadero sentido. Entonces, siguiendo con las partes de la Eucaristía, nos quedamos en el acto penitencial. Luego el acto penitencial ya continuamos a lo que sería el Gloria dentro del tiempo de Pascua y también en el tiempo ordinario, pero a excepción del tiempo de Adviento y tiempo de Cuaresma, donde no se reza o no se canta esta proclamación, esta manifestación de a Dios, ¿verdad? Que es el Gloria. Luego del Gloria ya nos centramos en lo que sería la oración colecta. Es destacable que antes de las oraciones que hace el presidente de la Asamblea hay un momento de silencio. Ese momento de silencio es el instante donde la Iglesia es invitada, la Asamblea es invitada a unirse a esa oración que se presentará ante el Padre por mediación de Jesucristo. ¿Sí? Y es el momento también donde es como que se recoge todas las oraciones de la Asamblea, las intenciones, aquello que traen guardado en el corazón, nuestros anhelos. Por eso se llama oración colecta. ¿Sí? Es la oración que dará, vamos a decir, el puntapié
a las intenciones del por qué se celebra esa Eucaristía, que se presenta en el altar con las ofrendas del pan y del vino, que serán cuerpo y sangre de Cristo. Sin dudas. Hermano, una pregunta que la gente también así de repente quiere poner un poco de luz. En el domingo de Ramos, en esa celebración, ¿en qué momento se hace esa lectura de la pasión? ¿O es en otro momento? El Domingo de Ramos tiene una liturgia especial, Exacto. ¿sí? Porque es el inicio de la Semana Santa, la Semana Magna de todo el cristianismo. Entonces la Eucaristía comienza con la bendición de los ramos. Exactamente. ¿Sí? Y la bendición de los ramos en un lugar apartado, dicen las rúbricas del misal, donde se debe llegar en procesión al templo, como haciendo una alusión a esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero también recordándonos que nosotros somos peregrinos. Somos peregrinos. Y las palmas manifiesta eso, somos peregrinos, pero nosotros tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, aquellas palmas de la victoria. Y que incluso esas palmas también manifiesta que estamos nosotros dispuestos a dar la vida, al martirio, por el nombre de Jesús. Entonces comienza el Domingo de Ramos la liturgia, obviamente normalmente, una oración, luego la oración se hace la bendición de las palmas, de los ramos, se hace el Evangelio y luego comienza el Evangelio que hace referencia a lo que sería la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La procesión llega al templo, al lugar designado, se hacen las lecturas ya directamente, porque ya la Eucaristía ya comenzó con la procesión, y luego de las lecturas, ahí se lee la lectura de la Pasión. ¿Sí? El primero, el Domingo de Ramos. Entonces hay dos evangelios. El evangelio antes de la procesión, que es el evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y el evangelio del domingo, el domingo de Pasión, que es el domingo donde la iglesia nos recuerda de que cuál es hacia dónde camina Jesús. Hacia dónde camina Jesús. Hacia ese momento donde dicen, como el Via Crucis, es la efusión o es el fuego del Espíritu Santo que lleva e empuja y arde en el corazón de Jesús y lo lleva al Calvario. ¿Sí? Yeah. Y la iglesia, de esta manera, lo que hace es, vuelve a recordarnos la magnitud de esa acción. Pero ¿por qué justo el domingo, hermano? Porque nosotros entendemos que el Viernes Santo, ¿verdad? Jesús perece en la cruz, ciertamente. Y ahí había dicho antes, porque es el señalamiento que hace la iglesia de la memoria que nos recuerda a dónde va a llegar Jesús. O sea, que es la acción del Espíritu Santo, es el que conduce a Jesús al Calvario. Entonces, ese domingo nos recuerda de que nosotros dijimos, santo, santo, santo es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosana, el Hijo de David, cuando entró a Jerusalén, pero sin embargo esa entrada, ¿dónde termina? Termina en el trono de la cruz. El trono de la cruz. ¿Sí? Entonces, esto nos recuerda a la iglesia este Domingo de Ramos, nos prepara. Es un elemento también pedagógico porque nos indica de que algo grande va a ocurrir esa semana. Vamos a recordar esa semana, vamos a actualizar esa semana, que será el Viernes Santo, el Tríodo Pascual. De hecho, todo el Tríodo Pascual no solamente es el Viernes Santo, la muerte de Jesús, sino que es una sola celebración, que no puede estar separada. Ya. Es la institución de la Eucaristía, el sacerdocio, el Jueves Santo, la Última Cena. Luego de eso llega el sacrificio, la pasión y muerte de Jesucristo, y llegamos gloriosos a la resurrección con la misa de gloria, ¿sí? La misa de gloria o la misa del gallo, como comúnmente también se lo conoce, que tiene como centro el pregón pascual. Pero ¿verdad? Antes también se hacía ya más o menos a la medianoche, antes. De hecho, debería ser así. Pero ahora se hace más temprano. Más temprano por cuestiones pastorales, ¿sí? Cuestiones de seguridad y otras. Pero sin embargo, hasta el día de hoy, en la Catedral de Asunción, la Catedral Metropolitana, todavía se sigue celebrando a la medianoche. A la medianoche, ¿sí? Creo que este año, 2024, todavía no he llegado a ver el programa, pero creo que nuevamente será así porque habitualmente no suelen celebrar en esa hora. Pero lo que dice las rúbricas del misal, que debe terminar la celebración antes del amanecer. Antes del amanecer. O sea que
durante la noche se celebra, pero anteriormente era que se celebraba a la medianoche y culminaba antes del amanecer, y cuando estaban los primeros rayos del sol, el alba, se veía el alba en el cielo, ¿sí? Las primeras luces, se hacía el Tupacino Haití, ¿sí? El encuentro de la madre con el resucitado, con su hijo resucitado. Sí, ahí vamos a decir que como culminaba. ¿Eso se hace qué día? Se hace El domingo a la madrugada. el domingo. Domingo a la madrugada. Antes que amanezca. Antes. Sí, con los primeros rayos del sol. Sí, todavía hay parroquias que lo siguen celebrando. Yo creo que es importante que veamos un poquitito en las redes sociales de las diferentes parroquias, y ya porque se han publicado en la mayoría de ellas el programa de Semana Santa. Estamos a días. Sí. Y en la semana, partiendo desde el lunes santo, querido hermano, digamos, la gente dice del miércoles deja su actividad, todo eso. Yo sé que es la Semana Santa, ¿no? Desde el lunes tendríamos que estar ya haciendo una preparación más acentuada al respecto. Totalmente, porque cada día de la Semana Santa se destaca un personaje. El lunes santo, por ejemplo, es la unción en Betania, ¿verdad? Y así el martes, cada uno nos recuerda todos los días. El martes nos recuerda todos los días de la Semana Santa, pero cada uno de ellos tiene un personaje que prepara al Señor, que nos prepara a nosotros para poder acompañar al Señor. ¿Sí? Esta es una manera también donde la iglesia nos recuerda que es una semana. Y no es una semana de vacaciones, no es una semana para salir a pasearnos por allí, sino que es una semana para meditar, una semana para realmente interiorizar aquello que debemos nosotros pulir a través de la gracia, pedir a Dios, rogar a Dios para que podamos alcanzar la santidad, que nuestro proceso de conversión avance, no nos quedemos estancados, ¿sí? Por eso nosotros los cristianos estamos sumamente orgullosos, tenemos que estar orgullosos, felices, para si llegamos a dimensionar lo que realmente Dios hizo por nosotros, ¿sí? Venció a la muerte, venció a la enemiga muerte. ¿Te imaginarás, Juan Pablo? Sí. O sea que es algo que realmente no podemos llegar a dimensionar lo que significa. ¿Sí? Y qué implicancia tiene en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra historia, ¿sí? Que este hombre que ha cambiado y ha dividido la historia en dos, en un antes y un después. Pero en esa victoria sobre la muerte, ¿acaso ya digamos, nos demostraba Jesús con la resurrección de Lázaro que tenía tanto ese poder para... No, claro, los milagros de Jesús son más bien formas en donde Él utilizó, al igual que en las parábolas, para manifestar que Él es el Mesías, que Él es verdaderamente Hijo de Dios. Y también porque sus obras hablan sobre lo que realmente Él es. ¿Sí? Cuando le preguntan los enviados de Juan el Bautista, dime, vayan y pregúntenle, dice Juan, si tú eres al que debemos esperar, si tú eres el Mesías o debemos esperar, tú eres el Cristo, debemos esperar a otro. Y Él les dice, vayan y digan a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos se levantan, ¿sí? Entonces los enfermos son sanados, porque los endemoniados son liberados. Y ahí está haciendo una alusión a esa lectura que él, cuando lo quieren, justamente en el Evangelio del día viernes, del día de ayer, hablaba sobre cuando lo querían despeñar, ¿verdad? Porque él, al leer el texto de Isaías, cuando habla que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, yo he venido a liberar a los cautivos, y él dice al final, esto se ha cumplido hoy. Y los otros se escandalizan en la sinagoga y lo querían despeñar, pero todavía no era su hora, dice el texto, dice el evangelista. Y hace alusión a eso, a lo que el profeta Isaías anunciaba. Ha sido enviado para liberar a los oprimidos, ha sido enviado para dar en plenitud, y no solamente libertad, sino que vivir en gracia, alcanzarnos la sanidad más grande que pueda darnos, que es la espiritual, ¿sí? Llenarnos de Él, de su presencia, reconciliarnos con Él. Ese es el sentido, porque por nuestros méritos es imposible, o sea que porque vos y yo o cualquiera seamos lo más buenos que la tierra pudiéramos ser, igual no sería suficiente para alcanzar la salvación. No es suficiente. Él ha pagado definitivamente esa deuda y nos ha hecho capaces
en Él, de poder alcanzar a través de su gracia la salvación. Y esto es lo que particularmente la Semana Santa nos recuerda. Es un tiempo fuerte, 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 donde debemos realmente nosotros buscar caminar durante todo el año, para interiorizar ese misterio que celebramos. Por eso la iglesia, por ejemplo, en la Semana Santa celebra en la Pascua durante 8 días como un solo día, ¿sí? Hasta lo que sería el Domingo de la Misericordia, luego el primer domingo de Pascua. Es un solo día litúrgico, que es tan grande el misterio de la resurrección, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que la iglesia no alcanza, como diciendo que supera el tiempo, Ya, supera el tiempo. Lo mismo ocurre con la encarnación, la natividad. Sí, se celebra 8 días como un solo día. ya. Sí. Bueno, esto es Examinando. Como ustedes podrán notar, estamos profundamente llevando a cabo hoy en la continuidad de los sacramentos, la Eucaristía, aquí en la voz, en el conocimiento y toda esa luz, como decía hace un momento también, lo recibimos a través de Ñande Yarañe TV en el canal 25. Vamos a continuar examinando en un momento más junto al hermano Cristian Coronel en esta magnífica entrega de Ñande Yarañe TV, primer canal católico del país. Ya estamos de vuelta aquí en Examinando a través de Ñande Yarañe TV en el canal 25. Así esperamos de que usted, señora, hermana, señor, hermano, todo respeto, cariño, nos recepcionen en sus hogares y compartan con nosotros esta emisión realmente muy importante, muy valorada por sobre todas las cosas, porque lo que buscamos siempre es acompañar un poquitito en todos los sentidos y aspectos de estos sacramentos que debemos de conocer a profundidad como buenos cristianos, llevar a la práctica, respetarlos, amarlos, en fin, y gracias a toda esa sabiduría que nos trae, nos entrega el hermano Cristian Coronel, hoy compartimos de esta manera la Eucaristía, ya en este tiempo tan importante, la Semana Magna, como también así lo denominaba aquí Cristian, la Semana Santa. Así es. Así es. Dando continuidad entonces a este tema, porque el tiempo apremia y queremos al menos culminar Sí, un tema tan amplio como lo que pasa es que nos apasiona tanto esto y queremos que ningún detalle se nos esconda, ¿verdad? Se nos pero pierda. es prácticamente imposible hacer un resumen de algo tan grande, de un misterio tan grande, ¿sí? 2000 años de reflexión de la Iglesia, tan grande, tan rico magisterio que habla sobre ella, ¿sí? Bueno, dando continuidad al tema, quiero recalcar que la Eucaristía tuvo varias formas de celebrar durante los siglos, ¿sí? Porque que de repente hay sectores que digan, bueno, estos son más conservadores, estos son un poco más liberales, no, yo al menos no me pongo entre conservadores o progresistas o liberales o modernistas, como dicen algunos, sino que simplemente la Eucaristía, la celebración del culto, que es aquella que la Iglesia en su rico magisterio y en su sabiduría, porque recordemos que es guiada por el Espíritu Santo, porque esa es la promesa de Jesús, guiada por el Espíritu Santo, donde va, vamos a decir, manifestando diferentes formas de celebrar el mismo misterio. El mismo misterio. ¿Sí? No es una liturgia específica, como, bueno, podemos decir la liturgia tridentina o la liturgia mozárabe. No, no, no. O sea que son formas de celebrar. Pero yo, al menos, soy partidario que la iglesia debe mantener estas formas de celebrar como una manera de enriquecer un poco aquellos que se identifican más con este tipo o cualesquiera de estos tipos de la celebración litúrgica. ¿Sí? Esto yo creo que es importante. Como laico, esto lo destaco. Muy bien, entonces,
Siguiendo con esto, en la celebración del Novus Ordo, como se dice, nuevo Novus Ordo, que habla sobre esta reforma del Museo Romano, donde no es que se mira al pueblo, sino que se celebra con el pueblo. ¿Okay? Es Cristo, porque el pueblo, recordemos, que es también la manifestación de Cristo. Por eso, la forma de celebrar, donde el pueblo se une al presidente de la asamblea, e incluso los momentos dentro de lo que sería la incienciación del turiferario, también el pueblo forma parte de Cristo, igual que la palabra, el altar, las ofrendas, el sacerdote, el que preside, etc. ¿Sí? Estos son los momentos donde también Jesucristo nos enseña, la iglesia se manifiesta o está presente. Entonces, luego de la oración colecta, nos sentamos para escuchar la palabra. De las lecturas que ya había dicho anteriormente, tomadas de los profetas, de fuera del tiempo pascual, etc. El Evangelio, y nos ponemos en pie para escuchar la proclamación del Evangelio y aclamamos al Evangelio con el aleluya. Si por aleluya es gloria a Dios, aclamamos que va a hablar el propio Jesús, y al final nos sentamos para escuchar lo que Jesús tiene para decirnos a través de su iglesia. Sí, esa es la homilía. ¿Okay? Esto en el tiempo la iglesia lo ha ido perfeccionando, y es realmente increíblemente rico la manera en que este misterio se profundiza dentro del magisterio a través de la homilía. Hay gente que de repente en la misa diaria encuentra esa calidez de la palabra. ¿Por qué digo calidez? Porque interioriza como un curso bíblico gratuito, vamos a decir, diariamente escuchando la palabra. En 3 años, si te vas a la Eucaristía diariamente, vas a escuchar la Biblia entera. No, la Biblia entera, ¿sí? Toda la palabra. En estos 3 ciclos, A, B y C, ¿sí? Que están divididos los ciclos litúrgicos, A, B y C. Muy bien, entonces, luego de esto, de la homilía, viene no una oración, sino una profesión, que es una profesión de fe, que es el credo. El credo no es una oración, sino que es una profesión pública de fe. En el credo está contenido los misterios que nosotros creemos, lo que forma parte de los dogmas de la iglesia. De hecho, la iglesia tiene 44 dogmas, ¿sí? Es decir, que son verdades de fe absolutas, reveladas y custodiadas por la iglesia, el depositum fidei. ¿Okay? Entonces, el credo es una profesión de fe. Y hay 2 tipos de credo: el credo más corto, como dice la gente, que es el credo apostólico, o el credo un poco más extenso, que es el credo niceno-constantinopolitano, el que también suele rezarse y se invita a rezar o a profesar durante las celebraciones más solemnes. ¿Sí? Luego del credo ya viene el momento de la oración de los fieles, ¿sí? El momento también donde la iglesia, que tiene su formato, no es que yo pongo cualquier cosa, sino que siempre primero se pide por la iglesia, se pide por los gobernantes, luego se pide por los enfermos, por las intenciones del pueblo, por una intención particular de la asamblea, y particularmente los que están al final allí. ¿Sí? Allí también se puede incluir a los difuntos, aunque a los difuntos ya se pide por ellos dentro de la plegaria eucarística. ¿Sí? Luego de la oración de los fieles viene el momento del ofertorio. El ofertorio es el instante donde el pueblo, donde el hombre presenta lo que es fruto de su trabajo, que es el pan, el vino. Es decir, presenta sus intenciones, presenta sus proyectos, presentamos nuestros anhelos, nuestros miedos, presentamos absolutamente todo lo que nosotros somos, nuestra propia historia a los pies de Dios, y que Dios va a tomar de manera, vamos a decir, agradable para Él. ¿Por qué? Porque es su propio Hijo el que hizo eso. No es cualquiera, no es una ofrenda perecedera, sino imperecedera, perfecta y eterna. Entonces el ofertorio, ¿qué debe presentarse? El pan y el vino, o puede acompañarse con alimentos o algún tipo de, vamos a decir, cosas que puedan compartirse con los más pobres. Pues lo más conveniente son alimentos que se compartirán más luego a través de la pastoral social,
con aquellos que son más necesitados o los más posibles. Por eso no es bueno, de repente es un abuso litúrgico, meter otras cosas que no corresponden a esto. Sí, algunos meten, no sé, un rosario, que luego meten la palabra, o que luego meten, no sé, tantas cosas que no tienen nada que ver con eso. Eso justo es un punto muy importante, eso que acabas de señalar. Creo que vale la pena reiterarlo, ¿verdad? Porque eh, sin, sin darle la esencia, como ya lo has dicho, sin esa, como la mayoría actualiza, moderniza, y para ti creo que es lo más correcto, es simplemente la celebración, es sin tener que cambiar nada, sin tener que agregar nada. Entonces es importante todo ese detalle que desde luego le da la característica que tal vez no le favorece. Es que se le quita, se le resta importancia cuando se meten cosas que no forman parte de la liturgia. ¿Sí? De repente entran gente bailando, qué sé yo. Bueno, pero no es el momento. Claro. Si no es el momento, tenemos que centrarnos y simplemente celebrar como lo manda la iglesia. Como lo manda la iglesia. Porque la liturgia en sí ya es bella. Es bella. Sí. La liturgia bien celebrada es bellísima. Ya. ¿Sí? Entonces algunos dicen no, que se le resta importancia o santidad a este tipo de liturgia del Novus Ordo. No. La forma de celebrar, o sea que eso depende mucho de la manera, porque se tiene que mantener ese sentido de que lo que está ocurriendo allí es algo demasiado grande. Ya. Algo demasiado grande. Bueno, ¿te parece si hacemos otra pausita? Muy bien. Un pequeño intervalo para luego ir dándole más energía, más fuerza a esta parte de los sacramentos, que es lo que estamos desarrollando en este capítulo de Examinando. Y hoy, con todo lo que corresponde la Eucaristía. Bueno, ya venimos enseguida entonces aquí a través de Ñandillara TV, primer canal católico del país. Bien, ya estamos de vuelta, señoras, señores, queridos hermanos, a través del canal 25, donde ustedes están, y por supuesto este primer canal católico del país, Ñandillara Ñe. Hoy, en Examinando, estamos ya prácticamente en el epílogo de los sacramentos, pero todavía tenemos mucha tela por cortar. La Eucaristía en manos de nuestro hermano, el gran amigo también, y para consultas, querido hermano Cristian, tenemos que poner ahí el correo electrónico. Sí, pueden escribir a las páginas. La página también, sí, para... Sí. Ya hay gente que quiere saber más o Claro. tal vez se esté confundiendo, siempre es así. Entonces, para darle más luz, está entonces el correo electrónico y la forma de contactarse con el hermano Cristian Coronel aquí en Examinando. Claro, reiterando este punto, pueden simplemente escribir a las páginas o a las diferentes formas en donde se nos la Ñandillara TV, ¿verdad? Que o esta página o esta asociación, esta ONG, puedan comunicar con los que formamos parte de este precioso proyecto que lleva a cabo el presbítero Víctor Cabañas. ¿Sí? Aquí también nuevamente yo le envío el saludo de parte de Examinando, sí, por esta oportunidad también que tenemos de agregar algo de lo que podemos en este momento crucial dentro de la historia de la Iglesia, particularmente paraguaya, porque tenemos el primer canal católico del país. Muy bien, ya en esta última parte, simplemente para reiterar de que la Cuaresma es un momento central, porque vuelvo a decir, la reconciliación, que es la confesión, podríamos decir, como el preámbulo de la preparación para lo que será la Semana Santa. ¿Sí? La reconciliación. Y las prácticas, como habíamos dicho al inicio, que son de la limosna, la oración y el ayuno. El ayuno que es tan, pero tan importante y nos olvidamos en los últimos tiempos.
¿sí? Porque estamos corriendo, permanentemente corremos, pero este ayuno nos invita al silencio interior, a ese silencio también exterior, para poder escuchar la voz de Dios. Bueno, esta última parte sobre la Eucaristía nos vamos al punto central, que es la plegaria eucarística. Mejor dicho, ese centro de la liturgia eucarística, donde se produce el mayor signo de la presencia y el amor de Dios hacia la humanidad. Porque Jesús, el que se ofrece por nosotros de manera perfecta, actualizando ese sacrificio único que ha hecho en la cruz. ¿Sí? Este momento, luego del santo, se lo conoce como epíclesis. Hay varias oraciones o varias plegarias eucarísticas, pero el más común que se suele utilizar es en la plegaria eucarística número 2, ¿sí? O el 3, pero el 1 es el que se celebra o se utiliza en solemnidades, ¿sí? El canon romano, el más antiguo, ¿ok? Pero, sin embargo, todo esto es una manera en donde la Iglesia quiere darnos a entender de que lo que está ocurriendo allí es un misterio que supera nuestra comprensión, supera nuestra capacidad de poder realmente dimensionar lo que en comunión con los santos e incluso con la Virgen María y los ángeles baja un pedazo del cielo sobre ese momento, sobre ese altar, para poder una vez más Dios recordarnos que Él nos ama, que Él fue el que tomó la iniciativa para acercarse a nosotros. Él fue el que nos habló, Él fue el que nos llamó, hasta tal punto que se hizo humano, asumiendo nuestra carne, en todo menos en el pecado. Pero Él lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por eso el anágnesis, luego de la consagración, luego del momento del milagro, de la transubstanciación, de la epíclesis, que es la acción del Espíritu Santo, proclamamos con la iglesia, anunciamos, Señor, tu muerte, proclamamos tu resurrección y gritamos, ven, Señor Jesús. Es el anuncio escatológico, la confianza y la certeza de que llegaremos a esa nueva Jerusalén y abrazaremos a nuestro esposo, al esposo, que es Jesús el Cordero perfecto e inmolado, en cuya sangre hemos sido bañados, hemos sido nosotros liberados, hemos sido purificados. Vean, hermanos, qué grande, qué manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros, inmerecidamente. Por eso celebrar este momento lo debemos hacer con el mayor respeto, el recogimiento posible. Como dijo el hermano Juan Pablo, desde pequeñas cosas, incluso la forma de vestir, las actitudes que tomamos dentro de la celebración eucarística o la celebración de los sacramentos, no ir de repente a masticar un chicle, estar allí hablando con el otro dentro del templo, sino cuando entremos ese momento de silencio interior y exterior, que nuestro único lenguaje sea la oración, sea el momento, el instante, el lugar en donde podamos en verdad hablar con el Padre, hablar con Dios, hablar con Jesucristo y en compañía de la Santísima Virgen y los santos, buscar interiorizar esa relación, profundizar esa relación para que alcancemos la santidad. Excelente. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos, sobre todo, solicitar en este encuentro de examinando, ¿no? Con la Eucaristía y los sacramentos que venimos desarrollando, entregando a través del canal 25 de Ñande Yarañe. Bueno, y vamos a prepararnos, hermanos Cristian, para esta Semana Santa, con todos estos aspectos, detalles, que desde luego no hará otra cosa que ponernos más sólidos en el espíritu y esperando esa gracia también, por sobre todo sintiendo un poco ese dolor también que nuestro Padre Todopoderoso haya pasado, experimentado en la cruz, que donó su vida por todos nosotros. Así es que entonces estamos en ese tramo tan especial y tan grande. ¿No es así, querido? Así es. Y para culminar y despedirnos, nuevamente invitar a los hermanos que colaboren, que asistan, que trabajen por sus comunidades y también acompañen los proyectos que estuvieron desarrollando. Seamos parte de esta comunidad cristiana y en este tiempo de Cuaresma preparemos el corazón
para resucitar a un hombre nuevo y dejar el sepulcro vacío de nuestros propios intereses, de nuestro orgullo, de aquel pecado favorito y en verdad ser renovados. Muchísimas gracias, querido hermano, como siempre, con toda esa riqueza que contienes y que hoy nos estás regalando permanentemente en cada emisión de Examinando. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga siempre, te ilumine y te cura de todo mal, como siempre deseamos de corazón. Para ustedes también, queridos hermanos, quienes nos están acompañando, que el Señor así siempre tenga esa bendición, sus hogares, su familia, su trabajo, la salud, todo, que venga esa bendición en cada hogar y que también así nos ilumine, como lo estamos haciendo a través de la pantalla del canal 25 de Ñande Yarañé TV, y que también tengamos esa protección. Gracias a Iván, que siempre nos está acompañando, nos está dando toda su sabiduría técnica también para poder llevar adelante este compromiso aquí a través del primer canal católico del país. Bien, y cerramos este capítulo. Muy bien, nos despedimos. Nos despedimos. Y nos encontramos nuevamente en la próxima emisión de Examinando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos.